Un nuevo episodio de nuestro podcast. Seguimos hablando de datos, seguimos hablando de inteligencia artificial, seguimos hablando de innovación y tecnología en real estate. Y hoy me emociona tener a Alejandro, CEO de Unga, una startup PropTech de México. Me encanta tener México aquí hoy en nuestro podcast. Bienvenido, Alejo. Muchísimas gracias, Andrés. Un gustazo estar por aquí. Y bueno, pues esperemos tener una conversación muy interesante para todos, ¿no? A los que no saben quién es Unga, ahorita vamos a conocer qué está haciendo esta PropTech en México y en Latinoamérica, haciendo disrupción y haciendo innovación en la industria de bienes raíces en un segmento bien interesante, dándole superpoderes, que lo hablamos la semana pasada, Alejo, en nuestro webinar de Triari, donde hablamos sobre ChatGPT, AI y algunos de los criterios o algunos de los pensamientos que tengo alrededor de estas tecnologías, sobre todo para la industria de bienes raíces, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina. Y antes de iniciar, me gustaría traer a Alejo unos datos bien potentes de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los asistentes virtuales, de lo que está haciendo Unga y cuál es el poder y el potencial que tienen hoy estos mercados de AI y de asistentes virtuales o los famosos chatbots, pero si ustedes lo hablan de manera técnica, se usa el término asistentes virtuales. Entonces, traje que estos datos, Alejo, CEO de Unga, y a los que nos están escuchando en cualquier lugar de América Latina o del mundo, el tamaño, Alejandro, de mercado mundial de asistentes virtuales hoy está valorado en más de 2.400 millones de dólares al 2022. Es enorme, 2.480 millones de dólares y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 24.3% en los siguientes años. Entonces, estamos viendo que hay una gran necesidad de las empresas, de los que prestan servicios, de los que empiezan a integrar estos asistentes virtuales y obviamente con la inteligencia artificial en distintos tipos de dispositivos, ¿no, Alejandro? Computadores, tabletas, teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de eso con Alejo de Unga, CEO de Unga. Alejandro, y me gustaría que nos contaras brevemente quién es Alejandro, cómo empezó a aprender y cuál es tu background. Con mucho gusto, muchas gracias, Andrés. Bueno, como ya lo dijiste, soy de México, casi ni se nota, ¿verdad? Este, y vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Obviamente, para algunos, como lo refieren, la tierra del tequila y el mariachi. Entonces, pues estamos acá, desde acá los saludamos a todos. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y tengo ya más de 20 años de experiencia profesional. He fundado tres empresas de integración de sistemas a lo largo de mi carrera profesional, y, pero no había tenido la oportunidad de fundar una empresa startup de base tecnológica, ¿no? Así que reto ha sido bastante interesante para mí. Y yo desde hace poco más de 10 años me interesé muchísimo por la innovación, y eso me llevó a colaborar en la Universidad de Cambridge desarrollando un marco de gestión para la innovación para corporativos, para empresas realmente grandes. Y ahí tuve también la oportunidad de tener una probadita del ecosistema emprendedor, lo cual me sembró esa curiosidad, y yo tenía ganas de entrarle, ¿no? Pero bueno, no tenía claro todavía en dónde iba a ser, ¿no? Y como pasa en muchas historias de emprendedores, pues nuestra startup nace por una mala experiencia hace alrededor de unos 3, 4 años, cuando mi esposa y cofundadora inicial, Mariana, tuvimos una mala experiencia de compra de una propiedad que afectó pues bastante a nuestra familia, ¿no? Y entonces dijimos, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que los agentes inmobiliarios puedan ser tan poco transparentes y pues aparentemente ineficientes, ¿no?
Entonces dijimos, pues aquí podría haber una oportunidad y Mariana se decidió a meter en esto de lleno y empezó a trabajar como agente inmobiliario y asesor legal dado su background. Y después yo ya me uní a esto también, metiéndome a la industria, pero más en la parte tecnológica, ¿no? Y es cuando fundamos UNGA en un inicio, en el 2021, tratando de ofrecer un servicio más transparente y de mayor calidad, ¿no? Ya a finales del año pasado cambiamos nuestro enfoque hacia, en lugar de tener una empresa habilitada por tecnología, una empresa inmobiliaria digital, más bien proveer la tecnología a otros para que aprovecharan todo ese aprendizaje que habíamos tenido y esas herramientas que habíamos creado y potenciarlos aún más. Creímos realmente que podríamos tener más impacto, mayor gente y también tener un negocio bastante más escalable, ¿no? Y es que, bueno, al final, en esta incursión en la industria, nos dimos cuenta que la tarea del agente inmobiliario, del profesional inmobiliario, no es nada fácil, ¿no? Uno de repente puede juzgar, pero hay muchos agentes que trabajan de manera individual o en una pequeña inmobiliaria de 2, 3, 4 o 5 personas, o sea, y de esas hay miles en Latinoamérica. eh, y bueno, pues tal vez mucho es también porque no hay muchas barreras de entrada y las diferencias en profesionalización pues son muchas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no podemos juzgar tan fácilmente a los agentes, ¿no? No solo porque sí hay agentes muy profesionalizados, pero hay otros que no tanto. Y aún los agentes profesionalizados, aquellos que no tienen las herramientas o la infraestructura, pues se les vuelve muy difícil realizar todas las actividades. O sea, nos dimos cuenta que tienen muchísimas actividades que hacer. Por un lado, ¿no? Desde captar propiedades, generar, perfilar y dar seguimiento a los leads, hasta mostrar propiedades, negociar cierres, gestionar la transacción y los documentos relacionados, en fin, son demasiadas tareas. Y esto, por ejemplo, vimos, pues ahora sí ya nos damos cuenta por qué la gente a veces no responde oportunamente, ¿no? Porque para nosotros era increíble que cuando un prospecto pues tiene interés en información, a veces se le contesta 1 o 2 días después o a veces nunca. Y bueno, tiene que ver con esto, también tiene que ver incluso con que los horarios no están alineados, ¿no? A De veces acuerdo. el prospecto busca a la hora de la comida, en la noche, los fines de semana, que es cuando la gente ya está en horarios pues A mí que me no son. pasó, Alejandro, me pasó una historia curiosa. Nosotros hace muchos años trabajamos en tecnología, venimos 9 años trabajando en tecnología en la industria. Hicimos un test hace como 4 años antes de la pandemia con un proyecto de vivienda en Miami y nosotros queríamos testar cuál era la experiencia del cliente mía. Hicimos un mystery shopper, nos hicimos pasar por un comprador en un proyecto de Miami y fue curioso porque yo le escribí, era un proyecto como, estaba hablando de un apartamento de 5 o 10 millones de dólares. Queremos ver cuál era el nivel del estándar de ese segmento ultralujo en Miami. Te puede sorprender la tristeza. Mandamos un mensaje. El broker, ¿sabes qué me dice? El viernes me dice, no lo puedo atender porque es el fin de semana, lo puedo atender hasta el lunes. Yo, ¿what? Sí, es lo que te digo, es increíble. Y el lunes, lunes, me envía un chorrero de información horrible. Te estoy hablando de que si yo soy un cliente de lujo y quiero comprar un proyecto de lujo y me tienden así, digo, no mames, como dicen los mexicanos, no mames. Eso es bueno. O sea, me envió PDF, fotos, video, nunca me preguntó cuál era mi necesidad, nunca entendió mi problema, si era para invertir, no lo sé.
Entonces, cuando tú hablas de ese problema que es global en todo el mundo, donde el agente, inclusive los desarrolladores inmobiliarios que tienen sus equipos comerciales todavía trabajando con las uñas, con el papel, o sea, demasiados ineficientes, uno entiende, que lo hablamos en el webinar, Alejo, la semana pasada, cómo hacemos para darle un superpoder a los equipos comerciales o a los brokers inmobiliarios. Entonces me gustaría que me contaras ahí, Alejo, eh, CEO de Unga, que nos acompaña en nuestro podcast, ¿cuál fue el superpoder? ¿Cuál es la solución que comenzaste a decir, oye, aquí hay una oportunidad, como ya lo dijiste, un problema? ¿Cómo empezó, cómo nació Unga? Sí, digo, como te digo, nació primero con un modelo de inmobiliaria. eh, Empezamos a experimentar tradicionalmente, después empezamos a incorporar nuestra propia plataforma y hoy en día hemos enfocado 100% nuestros esfuerzos a ofrecer a los agentes inmobiliarios un asistente virtual 24/7 que opera desde WhatsApp con inteligencia artificial, y esto para permitirles ser súper productivos, crear experiencias de cliente fluidas y vender más. Y esto es porque todas esas tareas rutinarias o que consumen mucho tiempo o especializadas las va a hacer el asistente. Claro, siempre el agente va a estar enterado de lo que está pasando y va a poder haber interacción en cualquier momento que cualquiera de los dos lo desee el involucramiento humano, ¿no? Pero este apoyo va a permitir a los agentes que se enfoquen en actividades de mayor valor, Críticas. en donde realmente la inteligencia artificial, pues ahí difícilmente todavía no compite con el humano, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Como construir relaciones y hacer esos cierres, ¿no? Que es además lo que más les gusta y mejor son, ¿no? Y en eso son mejores, ¿no? Entonces, básicamente esos son los superpoderes, porque al final les va a permitir ofrecer un servicio increíblemente rápido, oportuno y muy personalizado, ¿no? El asistente no solo va a darle ese servicio a la gente, sino también a sus prospectos, ¿no? Alejandro, te quería preguntar, ¿cuáles crees que son los tres retos de adopción tecnológica de estas herramientas en América Latina? ¿Cuáles crees tú que son esas barreras de adopción digitales para este tipo de, de consumidores que son los agentes inmobiliarios en este caso? Bueno, yo creo que ahorita los agentes inmobiliarios, muchísimos no están acostumbrados o no son muy hábiles con, pues, con La cierta digitalización con tecnología, ¿no? O sea, las sí herramientas. vemos, por ejemplo, sí vemos que los agentes están usando todos los días WhatsApp y quizás algunas herramientas como CRMs inmobiliarios, pero es interesante descubrir que aun cuando tienen muchos de ellos CRMs inmobiliarios, eh, no los utilizan realmente para lo que es un CRM, o sea, es decir, para la gestión del cliente. Los utilizan más bien para cargar sus propiedades, su portafolio de propiedades, desde ahí enviarlos a portales inmobiliarios de clasificados, eh, y quizás también pues para buscar propiedades en la bolsa inmobiliaria particular de ese CRM, que no abarca todo el mercado, ¿no? Pero las funcionalidades para gestionar al cliente realmente ¿no? Para darle seguimiento no las utilizan. Y esto lo que hemos visto, nos han dicho, y lo hemos vivido además, porque Mariana, mi cofundadora, lo vivió como agente, es que con todo esto que vives en el día a día, todo lo que tienes que hacer y después
utilizar las herramientas para estar metiendo datos diariamente y analizando la información. Todo esto necesitarían tener un entrenamiento importante. Entonces, y no me refiero a ser experto, pero sí algo de entrenamiento, irse actualizando y sobre todo tener el hábito de hacerlo. La verdad es que la gente realiza todo esto de manera muy conversacional, principalmente por WhatsApp, y esa es una de las razones por las que diseñamos esta solución de esta manera, para que pueda ser adoptada más masivamente. Quiero decir dos puntos ahí con lo que tocas, Alejandro. Y el primero es, pues yo me he ganado enemigos en Latinoamérica porque en mis conferencias, en donde he tenido la oportunidad de estar en México, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Chile, digo que el agente inmobiliario va a desaparecer, pero va a desaparecer es simplemente porque no se está adaptando a las herramientas, no se está adaptando al mercado y hoy el mercado va muy rápido. El usuario, el cliente que está buscando vivienda para comprar, para rentar, el que está buscando oficinas, el que está buscando un parque industrial, necesita que ese agente inmobiliario hoy sea un agente inmobiliario híbrido que sea capaz de entender la información del mercado, entienda el modelo financiero en el que está metido en su mercado, en su nicho, y eso uno no lo ve, uno no lo ve. Esta semana he estado estudiando varios modelos de negocio, Alejandro, porque vamos a lanzar aquí en exclusiva, vas a estar escuchando, vamos a lanzar en exclusiva mi contenido que se llama Rethinking Real Estate, repensando el real estate, y lo vamos a lanzar esta semana en mi newsletter, donde van a encontrar contenido exclusivo para los emprendedores, para los desarrolladores inmobiliarios, para las inmobiliarias. Y uno de los temas que va a tocar es ese, es cómo un agente inmobiliario tiene que saber el mercado, tiene que saber el negocio financiero en el que está metido. Pero tú dices, es que tiene muchas tareas, pero al final es el que se logra adaptar a las herramientas, le saque beneficio, logra entender que hay eficiencia, productividad. Hoy, por eso la gran diferencia entre Estados Unidos, los países de primer mundo, con los países de Latinoamérica, es que son empresas o son negocios pensados para la eficiencia, la productividad. Y en Latinoamérica, nuestros negocios o nuestras empresas son muy pocos productivos y muy pocos eficientes. Nos gusta madrugar mucho, pero ser poco eficientes y productivos. Y al final, eso es la tecnología, es la herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, más organizados, mejores administradores de nuestro tiempo. Y obviamente eso está enfocado a qué? Resultados de negocio. Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de Alejo, acuerdo. para ir cerrando nuestro podcast, porque me gustaría que les vamos a dar en la descripción en Spotify, en Apple, más de Unga, esta startup PropTech mexicana que está revolucionando la manera en que el agente inmobiliario puede tener un superpoder. Alejo, en esta coyuntura, ¿cuál ves la oportunidad ahorita con el despegue de la inteligencia artificial, con ChatGPT? Me gustaría no dejar de pasar esta pregunta contigo porque pues estás metido en el día a día del negocio. ¿Cuál estás viendo? ¿Qué oportunidad estás viendo tú? ¿Cómo crees que puede avanzar estos tipos de modelos de negocio de asistentes en WhatsApp? Que eso me llama mucho la atención. El día a día de las personas hoy está en WhatsApp, de cualquier empresario, de cualquier persona que está en la industria de bienes raíces. ¿Cuál crees que tú va a ser el potencial? Lo hablamos la semana pasada en el webinar de ChatGPT e inteligencia artificial. Con eso que yo hablé la semana pasada, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué has venido pensando? Eso me gustaría escucharlo de ti. Sí, claro. Bueno, nosotros vemos primero que nada que sí, la gente tiene que, eh, como dices, volverse híbrido y tiene que adoptar herramientas tecnológicas, pero tiene que ser las adecuadas. O sea, tampoco, en nuestro caso, por ejemplo, comentas lo de WhatsApp, decidimos hacerlo así porque entendemos su realidad, ¿no? Y entonces, este es el canal habitual, ¿no? Con el que se comunica con familiares, amigos, pero también en el negocio, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, es su canal en el que va a operar. No lo vamos a forzar a cambiar ese hábito, ¿no? Él puede seguir ahí, porque nuestra intención es precisamente, si bien tiene que actualizarse y hacer cierto upskilling, completar sus capacidades, aumentar sus capacidades hacia lo tecnológico, tenemos que facilitarle la vida, hacérselo de la manera más fácil. Y una es empezando porque opera desde WhatsApp. Y hablando de la inteligencia artificial, bueno, al conectar estos modelos de lenguaje masivo, como
GPT, y otros que también estamos manejando, podemos hacer que aproveche todo ese poder de personalización que tiene y conversacional que tiene. Es decir, ya no estamos hablando de llenar datos, sino de que sus prospectos él mismo pueden usar el chat de manera conversacional, y las respuestas van a ser bastante enriquecidas y personalizadas. Evidentemente estamos alimentando con datos muy relevantes de la industria inmobiliaria, pero lo que queremos es que las respuestas de la gente hacia sus prospectos eleven su reputación, su credibilidad, porque muchas veces la gente está en no está al nivel de competencia que otros. Bueno, con esta inteligencia puede ponerse a ese nivel, porque las respuestas que va a obtener son muy ricas, muy enriquecedoras, y eso puede ayudar a que los prospectos puedan tener una mejor percepción de su branding, de su marca personal, que tú hablabas de eso también en tus podcasts. Y bueno, pues esto será muy bueno para ambos, ¿no? Entonces sí le vemos eso, ¿no? Que responda rápidamente, pero no solo rápidamente, sino con respuestas pues de calidad, muy enriquecidas, y con esto pues la gente tenga la oportunidad de vender más, ya que no va a perder tantas oportunidades, ¿no? Y su reputación al mismo tiempo puede ir subiendo. Hoy con Alejandro Torres, CEO de Unga, una PropTech mexicana. Alejandro, hoy gracias por estar acá, pero no te puedes ir sin la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados en nuestro podcast. No tiene nada que ver con tecnología ni innovación. ¿Cuál sería el libro que tú nos recomendarías hoy a los emprendedores o a los empresarios que nos están escuchando de real estate en América Latina? ¿Cuál sería ese libro que leíste los últimos meses o el año pasado o este año que tú dices, Andrés, hay que leer este libro? Y estoy pensando en un libro que ya tenía ganas de leer desde hace tiempo, y que veníamos aplicando algunos de los principios que vienen en ese libro, yo sin todavía haberlo leído, más bien escuchando cómo actúan los diseñadores, ¿no? Entonces el libro, y que por cierto, por aquí debe de andar. Lo puedes mostrar ahí en vivo en YouTube, a los que nos están viendo en YouTube, y los que nos están escuchando, pues lo tienen que ir a ver. A ver si lo alcanzan a ver. Lo que nos va a mostrar Alejo. The Design of Everyday Things. Lo vamos a poner en YouTube para que la gente vea la portada del libro. Me encanta. Sí, ese libro de Don Norman, son muy buenas bases para el diseño, no solo para productos o cosas físicas, sino también digitales, ¿no? Y tiene, pues no es un libro reciente, pero tiene una actualización para la realidad actual, ¿no? Realmente sí lo recomiendo, porque nos permite considerar muchas cosas que normalmente no consideramos, y hacer, pues, lograr una mejor usabilidad y adopción de pues, todo lo que diseñamos, ¿no? Incluidos los productos, plataformas digitales. Me encanta esa recomendación. Pues Alejo, me encanta tenerte en nuestro podcast. Invitados a suscribirse a nuestro newsletter. Les vamos a enviar contenido para que suscriban a este contenido de Rethinking Real Estate, Repensando el Real Estate. Vamos a estar compartiendo contenido de los modelos de negocio de real estate novedosos en PropTech. Voy a estar escribiendo unos artículos que les va a romper la cabeza lo que estoy viendo en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, los nuevos modelos de negocio. Y bueno, Alejo, esperamos que este podcast haya sido de valor a los que nos escuchan, a los que nos están viendo. Dejen sus comentarios. ¿Creen que los asistentes virtuales realmente van a cambiar la manera en que vendemos y compramos bienes raíces? Dejen los comentarios en YouTube, en Spotify. Comparte este contenido y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.